Tenemos un invitado especial, le damos la bienvenida al doctor Emilio Sazal. ¿Cómo está? Bienvenido, doctor. Claro, encantado de estar aquí de nuevo con todos ustedes y un tema muy importante. No es muy frecuente la encefalitis, pero puede presentarse, puede confundirnos. De hecho, en diciembre yo recibí en la emergencia una joven de 16 años que venía de allá de la zona occidental de Aguachapán y ya traía 7 días de tener fiebre, dolor de cabeza, malestar general, dolor de huesos, diarrea y dolor de estómago, a tal punto que la primera evaluación que le habían hecho era que era un cuadro que coincidía con una tifoidea. Pues claro, tenía fiebre, diarrea y dolor de estómago. Lo primero que viene a la cabeza era tifoidea, pero además de todo esto, traía signos del cerebro, encefalitis. Encéfalo es una forma de decir cerebro. Itis quiere decir inflamación. ¿Y qué traía del cerebro? Pues hablaba incoherencias y había tenido cambios en la conducta. Y estos cambios en la conducta pues hicieron prender la alarma de que podría tener una encefalitis. Se hicieron las pruebas diagnósticas, recibió su tratamiento y se recuperó completamente. Pero es una enfermedad que ahí está circulando, no es muy frecuente, pero puede darse y puede confundirnos y podemos estar atenidos pensando que es otra cosa. Doctor, hablemos de qué es la causa. ¿Cómo es que nos puede dar encefalitis? Porque a veces nos confundimos y yo le consultaba, hay personas que dicen, es el dolor de cabeza. Entonces uno dice, bueno, pero el dolor de cabeza te puede dar por muchas razones y lo decíamos, por estar tal vez deshidratados, un golpe de calor, ¿verdad? Pero en sí la encefalitis, ¿por qué da? ¿Por qué se genera? Encefalitis habla del cerebro y itis es un término en la medicina que habla de inflamación. Ahora bien, cuando hablamos de encefalitis estamos hablando de inflamación del cerebro y entonces nos referimos a que tenemos el cerebro inflamado, que puede ser por muchas causas, que puede ser por fenómenos de autoinmunidad, pero la causa más frecuente es infecciosa. Y entre las causas infecciosas sabemos que podemos infectarnos por microorganismos y de los microorganismos sabemos que podemos tener infecciones por bacterias o por virus. Para el caso de las encefalitis infecciosas, lo más frecuente es que sean virales. Y de los virus, que sabemos que hay cientos de virus y que nos rodean, el virus más frecuente que produce encefalitis es el virus del herpes tipo 1. Ahora bien, el Coxsackie virus puede darnos encefalitis y muchos otros virus como el Epstein-Barr, pero la causa más frecuente de encefalitis a nivel mundial es el virus del herpes. En conclusión, es una infección producida por un virus. Ok, está bien, doctor. Si nosotros quisiéramos enumerar, digamos, los síntomas que yo puedo aludir a esto exactamente, porque ya lo mencionábamos, no solamente el muy dolor de cabeza, ¿verdad? Ese es uno de los síntomas que yo pueda ir enumerando para yo ir descartando o poder ir viendo que puede ser encefalitis. Esto es muy importante porque estamos rodeados de infecciones y no podemos alarmarnos cada vez que uno de nuestros familiares presenta fiebre, pero tenemos que prestar un especial cuidado porque no podemos estar seguros de que no se trata de una enfermedad grave hasta tener la evaluación por nuestros médicos. Un paciente puede presentar, como es una infección viral, todos los síntomas comunes de las infecciones virales. Es decir, una persona que tiene encefalitis va a tener fiebre, va a tener dolor de cabeza, dolor de garganta, puede tener dolor osteomuscular, dolor abdominal incluso. Ahora, con estos síntomas, usted puede pensar en gripe, puede pensar en dengue, en zika, en chikungunya, en tifoidea, en muchas infecciones virales. Pero lo que le tiene que despertar la alta sospecha de que es algo del cerebro o que es algo que es más grave, porque si hablamos de cerebro es una infección grave, toda encefalitis es una infección grave, es la presencia de síntomas o signos derivados de una alteración del cerebro. Y esto quiere decir síntomas neurológicos que son
cambios en el estado de conciencia, que el paciente de pronto hable incoherencias o que esté muy somnoliento o que haya cambios en la conducta, que esté agresivo, o pacientes que de pronto pierdan la capacidad de sus funciones, es decir, no puede caminar, de pronto el paciente tiene fiebre, tiene dolor de cabeza, pero le cuesta caminar, se marea, se tambalea. Eso no va con las otras enfermedades, sino que tenemos que pensar en una encefalitis, que es una infección severa, grave, de manejo hospitalario, que requiere exámenes especiales para poder tener un diagnóstico claro y un tratamiento que, si se brinda oportunamente, puede ayudarnos a recuperar la salud y a prevenir la mortalidad por esta enfermedad. Pero de lo peor que puede suceder. Es variable dependiendo de cada persona y dependiendo del agente causal. Para una encefalitis existe un periodo de incubación, que es el periodo desde que entró el virus en el cuerpo hasta que apareció el primer síntoma. Podemos hablar desde el contacto con el virus de 7 a 10 días. Es decir, el virus que le va a producir encefalitis lo puede adquirir tan fácil como un virus de la gripe. Puede andar circulando en el aire, usted lo respira y ahí comenzó su enfermedad, pero su primer síntoma aparece hasta el 7º al 10º día. O bien usted de pronto fue a un río, a una piscina, a una playa, entró el virus por el agua en sus oídos, usted desarrolló una otitis, una infección del oído, o desarrolló una infección respiratoria, y por contigüidad el virus pues avanzó y le llegó a infectar el cerebro. Ahora, desde que empezó la enfermedad, comienza el cuadro normal o la evolución natural de la enfermedad con los síntomas, que ya vimos que los síntomas iniciales es fiebre, dolor de cabeza, cambios en el estado mental. Pero si esto evoluciona, como es el cerebro que está infectado, inflamado, el cerebro se va hinchando y el cráneo no deja espacio para que el cerebro se siga inflamando, lo aprieta. Esto produce un fenómeno de hipertensión intracraneana, es decir, el cerebro se aprieta dentro de nuestra cabeza y en los peores casos, el siguiente síntoma, signo o evento es que el paciente presenta convulsiones. Y cuando ya convulsiona, luego viene el estado de coma, el paciente pues pierde la capacidad de respirar, requiere un ingreso a cuidados intensivos, respirador artificial y una serie de complicaciones que ponen en riesgo la vida. Por eso, si alguien tiene un síntoma neurológico, es decir, un síntoma derivado del cerebro, de las funciones mentales superiores, que es cambio en su estado de conciencia, cambio de la conducta, que de pronto no puede articular palabras, no puede deglutir, no puede caminar normalmente, marcha tambaleante, mareos, pérdida de equilibrio y tiene fiebre, eso no puede esperar. Requiere ser evaluado por su médico lo antes posible, quien le hará las pruebas diagnósticas que sean necesarias para poder llegar al diagnóstico oportuno de esta enfermedad. Porque no solo una encefalitis puede dar estos signos, pero estamos hablando básicamente de un cuadro típico de una encefalitis. Por eso siempre lo mejor es buscar la ayuda del profesional, ¿verdad? De no simplemente suponer y automedicarnos. Doctor, el tratamiento, si nosotros estamos a tiempo, ¿cómo sería? ¿Es algo que pueda hospitalizarnos o es algo que en casa nosotros lo podemos tratar con el tratamiento adecuado? No, definitivamente es una alarma que un paciente tenga un signo neurológico. Usted va al hospital, su médico le hace una exploración física y encuentra ciertos signos clínicos en los reflejos que hace con el martillo, con las pruebas que hacemos, determinamos que hay una alteración en su cerebro. Los siguientes exámenes que vienen son una toma de una muestra de su espalda de líquido cefalorraquídeo, similar a lo que le hacen a la mujer cuando tiene una cesárea y le colocan la anestesia, una punción similar. Esta es una enfermedad que afecta a cualquier edad, a cualquier sexo, niño, adolescente, adulto. Se toma una muestra de la espalda del líquido cefalorraquídeo y según los resultados de esa muestra ya vamos orientando el diagnóstico. Esta muestra se puede mandar a cultivos especiales para identificar el virus
también hay estudios de imágenes como una resonancia magnética nuclear, y cuando ya tenemos confirmado el diagnóstico de que es una encefalitis y de que es una encefalitis viral, utilizamos antivirales de forma intravenosa, intrahospitalario, no menos de 14 días. Y después de estos 14 días, si el paciente se ha recuperado y está en condiciones de volver a casa, todavía se va a casa con el aciclovir o algún antiviral por vía oral a completar un esquema de tratamiento que depende de cada paciente, de la edad, del agente etiológico que hemos identificado, y luego viene un periodo de recuperación. Mientras más se tarde en identificar la enfermedad y en tratarla, las secuelas pueden ser permanentes y el tiempo de recuperación es más largo. Es decir, no es una enfermedad que se va a ingresar, se va a tratar, se va a ir y va a retornar a su trabajo, a su escuela, sino que como es una enfermedad que inflamó el cerebro, pues sí hay una recuperación neurológica, pero toma cierto tiempo. Hablamos de meses que va a retomar el paciente para volver a recuperar todas sus funciones y todas sus actividades normales diarias. Pero sí hay tratamiento, se puede diagnosticar, se puede identificar y se puede hacer un adecuado diagnóstico y tratamiento si consulta lo antes posible. Pero muchas veces nos confiamos porque realmente a veces cuando alguien tiene fiebre presenta el delirium. Sí. Alguien con una temperatura alta delira. Deliró, dicen las personas. Y nos podemos confundir y pensar que no es un signo de alarma, pero mucho cuidado cuando alguien ya hay cambios en la conducta, porque puede estarnos avisando que no es simplemente que está delirando por fiebre, sino que ya hay un cambio en su cerebro y eso es grave. Todo lo que sea cerebro es grave. Es grave, y la verdad es que es súper interesante saberlo, doctor, porque a veces, como usted lo menciona, nos enfermamos, nos duele la cabeza, posiblemente nos sentimos cansados, un poco mareados al levantarnos porque estamos débiles. O sea, eso es lo que nosotros mismos nos decimos, ¿verdad? Ay, me mareé porque estoy débil. Ah, me duele la cabeza porque estoy enfermo. Y son aquellas alarmas que sí nos está tirando el cuerpo, que lo mejor que nosotros podemos hacer es visitar inmediatamente a un médico o consultar. ¿Cuáles serían las recomendaciones en cuanto a este caso, doctor? Lo más importante es tener un alto índice de sospecha. Sí. Nuestro cuerpo siempre nos va a alertar de que algo sucede. No significa que si a usted le duele la cabeza tiene algo grave, pero si alguien tiene un dolor de cabeza, es la forma de su cuerpo de avisarle. Puede ser algo, pues una enfermedad quizás no tan grave como una migraña, pero tiene que tener un diagnóstico. Puede ser una hipertensión, puede ser algo más grave, pero no podemos solo automedicarnos y controlar los síntomas, porque eso solo estamos enmascarando el problema. Ahora bien, lo más importante en el caso de una sospecha de encefalitis es la asociación de fiebre. Es decir, usted sabe que su familiar tiene una infección, parece una gripe, parece un dengue, pero de pronto tiene cambios en sus funciones mentales superiores y eso le alerta que es una infección que ya le compromete el cerebro y eso no puede esperar. Ahí no puede andar dudando de llevarlo a un hospital porque eso es una enfermedad grave y muchas veces es transmisible. Ok, es muy importante que nosotros prestemos atención a cada uno de estos consejos, ¿verdad? Porque cuando nos enfermamos, ya lo menciona el doctor, eso no respeta edades, ¿verdad? No respeta que femenino, masculino, o sea, eso le puede pasar a cualquier persona y nos puede dar por cualquier motivo. Ya mencionaba, meternos en una piscina, por ejemplo, haber tenido tal vez herpes tipo 1, o sea, todo eso pueden ser, no significa que por eso le va a dar exactamente, pero puede ser que sí. Entonces lo mejor es siempre hacer sus consultas, doctor. Con nosotros se ha encontrado el doctor Emilio Salazar para que nos pueda compartir también sus contactos si nosotros queremos pasar consulta referente a este o cualquier otro síntoma. Siempre se menciona que lo mejor es la prevención y también consultar a tiempo. Claro que sí, prevenir es la mejor forma de evitar las enfermedades y luego tratarlas mientras usted consulte más luego, es más fácil revertir un proceso de enfermedad.
Así que estamos a la orden, cualquier consulta. El número es el 7848-0041 si necesita más información o desea agendar una cita. Perfecto, ahí le estamos dando también los contactos para que usted pueda marcarle al doctor y no dejar pasar ya ni un día más. A veces descuidamos demasiado la salud porque no nos ha doblado, como dicen algunas personas, pero lo mejor es que al primer signo usted pueda visitar al médico.